Buenos días, familia Transformación y Vida. Buenos días a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que en distintos lugares nos acompañan esta mañana de domingo 18 de octubre. Qué bueno que dispongas un tiempo, qué bueno que decidas iniciar tu semana buscando a Dios, pasando un tiempo en comunión con Dios, aprendiendo más de su palabra, aprendiendo más de su corazón. Te prometo que no hay mejor manera de empezar la semana que con Él. Y eso es bendición, es vida eterna, es paz para nosotros. Y yo quisiera comenzar esta transmisión, este tiempo, leyéndote Jeremías 9, 23 y 24. Dice la palabra de Dios, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme, de comprenderme que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Así que siéntete contento, siéntete feliz e inclusive sintámonos orgullosos, como dice aquí, que nos gloriemos en que estamos tomando un tiempo para conocer y para comprender a nuestro Señor a través de su palabra. Así que bienvenido a esta transmisión, bienvenido a este tiempo y esperamos que tu corazón y tu vida puedan ser bendecidos. Solo queremos tomar unos minutitos para recordarte nuestras reuniones, nuestros servicios. Acuérdate que tenemos nuestra charla con los pastores de la familia Transformación y Vida los miércoles a las 8 de la noche. No te la pierdas, estamos tocando temas muy interesantes, muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Así que te esperamos miércoles a las 8 de la noche, jueves 8 de la noche también, en un tiempo bien bonito, bien especial, de adoración y de oración, de búsqueda de la presencia de Dios, orando, intercediendo unos por los otros. Así que también esperamos que te conectes con nosotros para que podamos compartir juntos este tiempo. Y bueno, los domingos en nuestras reuniones presenciales, San Juan del Río 10 y 11:45, Tequisquiapan 11 de la mañana y San Francisco 12 del día. Te esperamos. Acuérdate que tenemos todas las medidas de higiene y de seguridad para recibirte con toda la protección que tú te mereces y tú puedas estar tranquilo, pero podamos estar juntos alabando y adorando a nuestro Dios. Y también queremos tomar unos minutos, un momento para agradecerte por tu fidelidad con las ofrendas y con los diezmos. Dice la palabra en Efesios 2:10 que somos la obra maestra de Dios y que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Gracias porque te has dispuesto para hacer esta obra buena al entregar tus diezmos, tus ofrendas, al bendecir a Dios, al glorificar a Dios a través de esta manera. Y yo sé que la bendición de Dios no se va a hacer esperar en tu vida. Yo sé que cuando nosotros somos fieles a Dios, Él permanece fiel también. Así que gracias por disponer tu corazón, gracias por disponerte para bendecir, para extender el reino de Dios a través de esta manera. Y oramos porque tu alacena, tu cartera, tus finanzas puedan ser bendecidas, así como tú y tu familia sean bendecidos en todas las áreas de tu vida. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Primeramente para poner estos diezmos y ofrendas en las manos de Dios y también para poner este tiempo de la palabra en manos de Dios. Hermoso Dios, gracias, Papito Celestial, gracias por darnos el honor y el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, porque fuimos sellados, porque fuimos rescatados, porque fuimos lavados con la sangre de Jesucristo y ahora somos parte de la familia de Dios. Y tenemos un Padre bueno, un Padre hermoso, un Padre fiel. Gracias por permitirnos ser parte del extendimiento de tu reino, Señor, y
obedecer también, dándote de lo mucho que tú nos das. Gracias por bendecir a tu pueblo fiel al entregar sus ofrendas, sus diezmos. Yo sé, Padre, que tu bendición estará en su hogar todos los días, porque tú así eres, tú eres bueno, tú eres una gran recompensa. De hecho, tú eres nuestra gran recompensa, Señor. Y gracias también por el privilegio que nos permites de meditar en tu palabra, de aprender de ti, de aprender más de esos secretos tan profundos, tan ocultos, pero tan valiosos que podemos encontrar en las Escrituras, las cuales fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Señor, queremos dedicar este tiempo a ti, para que tú seas glorificado, tú seas exaltado, tú seas reverenciado con lo que se diga, con lo que se hable, con lo que se piense, Señor, y que este tiempo te exalte y también sea de victoria y de bendición para tu pueblo. Sé el Rey, sé el soberano, sé el Señor en toda nuestra vida, en toda tu iglesia. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tengo el privilegio de compartir contigo la palabra de Dios, de que podamos juntos meditar en ella. Acuérdate que la misma palabra de Dios, el mismo Jesús decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de mí. Así que meditar en la palabra de Dios es una bendición para nosotros, y como yo te decía ahorita en la oración, de verdad la palabra está tan llena de riqueza, tan llena de tesoros, que cuando la meditamos, la estudiamos, la escudriñamos, podemos descubrir toda esa riqueza, esa belleza, y sobre todo podemos descubrir el mismo corazón de Dios, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia nos revela el corazón de Dios, el corazón amoroso, el corazón sabio, el corazón perfecto de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le doy muchas gracias a Dios y también a mis pastores por darme la oportunidad de poder compartir este tiempo contigo y que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios. Tú sabes que en las últimas semanas, en los últimos días, hemos estado estudiando acerca de la iglesia. Es bien importante que entendamos la identidad, la función de la iglesia, porque a final de cuentas tú y yo somos parte de ella. Tú y yo somos esa expresión de Cristo, del amor de Jesús, del amor de Dios a través de la iglesia. Y mira, a lo largo de los tiempos, la iglesia ha sufrido de todo. La iglesia ha sufrido de cambios, de evoluciones, ha sufrido ataques, divisiones, ha pasado por tantos procesos, ha pasado por tantas cosas desde el origen de la iglesia hasta nuestros días. Y mira, el tiempo que estamos viviendo ahora no es la excepción, porque a veces pensamos que la pandemia solo afectó nuestra economía o afectó nuestra rutina, nuestros hábitos, pero también la iglesia se vio afectada, aunque no lo creas. Tú sabes por cuánto tiempo las iglesias locales se cerraron y hubo todo este conflicto y todo este movimiento de la iglesia a las redes sociales. Ahora estamos volviendo a retomar nuestras reuniones presenciales, pero hay toda esta controversia y todo este temor: voy, no voy, llego, no llego, hago, no hago, y todo eso, quieras o no, está afectando a la iglesia. Hemos oído muchos pastores están con sus corazones tristes, angustiados por el proceso que la iglesia está viviendo, y créeme que es un constante punto de oración en nuestro corazón, en nuestro tiempo, para que Dios se manifieste y que es la iglesia, que su iglesia pueda ser una vez más reconstruida, pueda restaurarse como se restauró en su momento la ciudad de Jerusalén, los muros, el templo, que así la iglesia de Cristo pueda encontrar el momento y que se empiece a reconstruir como lo que es. Y justo de eso quiero hablar y quiero compartirte en este tiempo, y para eso me gustaría que leamos la palabra en 1 de Timoteo 3:15.
Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 15. Y te lo voy a leer en 3 versiones diferentes. Como es la base de nuestro estudio el día de hoy, lo voy a leer en 3 versiones. Mira, en la versión Reina Valera 1960, que es la que la mayoría conocemos, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y en la versión NBI dice: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y mira, antes de que analicemos cada parte de este versículo, yo quiero contarte un poquito el contexto histórico de cómo se dio esta carta y sobre todo este versículo que vamos a estudiar. Esta carta de Primera de Timoteo fue escrita por Pablo, más o menos en el año 63, 65 después de Cristo, y es una carta que Pablo le escribe a Timoteo, por eso se llama la carta a Timoteo. Y esta carta, junto con la carta de Segunda de Timoteo y la carta de Tito, se llaman o son conocidas como las epístolas pastorales. Como te decía, esta carta fue dirigida a Timoteo, porque Pablo lo había establecido como pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces, Timoteo se dirige hacia Éfeso a pastorear la iglesia, y él, siendo un joven, un inexperto, apenas iniciando esta nueva aventura del pastoreo, entonces recibe de parte de Pablo, una carta en la que Pablo le instruye para llevar a cabo su misión. Entonces, el punto aquí que tenemos que entender es que esta iglesia de Éfeso estaba atravesando una crisis. ¿Te suena familiar? Una crisis. La iglesia estaba pasando por un tiempo de gran dificultad espiritual. De hecho, por eso es que Pablo envía a Timoteo para poner orden en esta situación. Y es que el problema es que estaban surgiendo muchos falsos maestros que obviamente estaban introduciendo a la iglesia muchas falsas enseñanzas. Y estas falsas enseñanzas, estas mezclas de muchas corrientes distintas, estaban causando mucha confusión, y entonces estaban influenciando negativamente a los líderes de la congregación de Éfeso. Y entonces estos líderes, al ser influenciados por estas mezclas, por estas corrientes, por estas falsas doctrinas, ellos estaban enseñando equivocadamente a la iglesia, y los cristianos en general de la iglesia se estaban comportando de las maneras que a Dios no le agradaban. Entonces, Pablo envía a Timoteo para que él pueda establecer orden en los asuntos prácticos de la congregación, porque la congregación estaba en caos total. Pablo manda a Timoteo y le dice: tienes que cuidar a que los líderes puedan volver a la sana doctrina, al evangelio puro, y que ellos con su propia vida puedan enseñarles y dar ejemplo al resto de los cristianos, al resto de los creyentes, cómo debe ser una vida cristiana, cómo debe ser una vida consagrada, una vida íntegra, para que la iglesia pueda manifestar ese estilo de vida y pueda manifestar el verdadero evangelio, la gracia, el amor de Jesucristo al resto de la ciudad a través de su propia vida. Entonces, este es el contexto histórico en el que toma lugar la porción que vamos a estudiar en este tiempo, en Primera de Timoteo. Ahora, si tú puedes ver, si has tenido oportunidad de leer esta carta, o si tienes oportunidad de leerla después de hoy, que te invito a que lo hagas, está bien cortita. Si vemos el contexto completo de la carta, podemos concluir sin lugar a duda que Pablo tenía en mente la iglesia local cuando escribió esto a Timoteo.
Y lo podemos ver por varios aspectos. Si te fijas y si analizamos esta carta, Pablo especifica cómo tiene que ser la cuestión de los ministerios que se van a establecer en la iglesia, cómo debe ser el trato a los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres, a las viudas. Así que podemos concluir por todo el contexto que Pablo tenía en mente la iglesia local cuando él se estaba enviando esta carta. Aunque sabemos que la iglesia universal, la iglesia de Cristo, es una iglesia universal y que la iglesia de Cristo no está definida por un edificio, aún así podemos entender que la iglesia local es una manifestación evidente de la Iglesia Universal de Cristo. Y por eso Pablo toma tanto tiempo para poder dejar en claro y para poder organizar, para poder poner en orden muchos aspectos que tienen que ver con la iglesia local. Así que vamos a verlo en este marco, vamos a contextualizar nuestro estudio del día de hoy. Así que vamos a entrar de lleno a este versículo y vamos a ir analizando frase por frase para extraer toda la enseñanza que este versículo nos da. Y dice primero, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sepas cómo conducirte. Mira, la iglesia local, la iglesia de Cristo es un lugar especial. No es un lugar cualquiera. Y mira, la Biblia dice y Pablo nos enseña que tenemos que saber cómo conducirnos, es decir, cómo comportarnos en la iglesia de Cristo. Y mira, si pensamos en esto, podemos ver este concepto en cualquier lugar. Si tú vas al teatro, vamos al cine, si vamos a alguna dependencia de gobierno, en todo lugar hay reglas y hay principios establecidos o lineamientos establecidos. Ahora con esta pandemia con más razón, ¿verdad? Si tú vas a un centro comercial, tienes que ponerte el cubrebocas, tienes que guardar cierta distancia, etcétera, etcétera. En todo lugar al que vayamos hay lineamientos de conducta, de comportamiento, y la iglesia no es la excepción, por lo que acabamos de leer aquí que le dijo Pablo a Timoteo. Hay que aprender cómo conducirnos, cómo comportarnos. Mira, la palabra conducirnos o comportarnos en griego es la palabra anastrefo, y mira, este es un verbo activo. Este es un verbo activo y significa como ocuparse, permanecer, vivir, habitar y ser usado. Si lo trasladamos a lo que estamos leyendo, lo que Pablo está diciendo es, tienes que aprender cómo permanecer en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, cómo ser usado en la iglesia de Dios, cómo ocuparte en la iglesia de Dios. Y como yo te decía, este es un verbo activo, no es un verbo pasivo. Lo que nos está enseñando esto es que nosotros como miembros de la iglesia no tenemos que venir a la iglesia y tomar una conducta o un comportamiento pasivo o un comportamiento de visita. Tenemos que aprender a permanecer, a aprender a vivir, a aprender a estar ocupados y a ser usados en la iglesia de Cristo. Esto es lo que nos está diciendo Pablo al decir, aprende cómo comportarte. Y mira, no estoy hablando de reglas religiosas, de que tienes que traer cierto tipo de ropa o te tienes que peinar de cierta manera o tienes que quitarte X cosa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que le demos a la iglesia la importancia que Dios le da. Imagínate qué importancia tiene la iglesia para Dios, que mandó a su propio Hijo, que Cristo pagó un precio altísimo por ella. Entonces, para Dios es un lugar importante, es un lugar de gran valor, y así tiene que ser para nosotros también. Y mira, después de esta frase, Pablo empieza a describir la identidad de la iglesia, y es bien importante que tú y yo, como parte de la iglesia de Cristo, podamos entender nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Porque eso va a definir nuestras acciones. Apenas escuchaba a un pastor que decía, aquel que dice soy bombero, apaga fuegos, ¿verdad? Un bombero no va a servir el café.
Entonces mi identidad define mis acciones y por eso es tan importante que nosotros como Iglesia de Cristo podamos entender nuestra identidad. Y mira la primera frase que Pablo dice en este versículo, dice que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios es la primera frase que define la identidad de la iglesia en este versículo. Mira, la palabra casa en griego es la palabra oikos y significa lugar de habitación, familia. Y mira, me encanta este concepto porque en el contexto o en la aplicación, lo que esta palabra oikos significa que es el lugar donde la familia vive. Es la casa donde viven aquellos que están relacionados de una manera familiar. Entonces, esto nos confirma que justamente Pablo está pensando en la iglesia local. Y mira, la iglesia local es esa casa, es la casa donde vive la familia de Dios. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando nosotros entramos a un lugar como estos donde el nombre de Cristo es invocado, no somos extraños. Como te decía hace rato, no somos una visita, somos miembros de una familia, unos con los otros. Todos los que venimos aquí, esta debe ser nuestra casa. Es una casa donde habita la familia. Entonces, cuando vengamos a la iglesia, sintámonos así. Esta es mi casa y así como me siento cómodo en mi casa, pero también cuido mi casa, también voy a cuidar esto y también me voy a sentir parte de la familia. Y no es cualquier familia, porque mira lo que dice después. Dice que es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Si lo trasladamos a lo que acabamos de hablar de la casa, entonces es en la casa donde vive la familia que le pertenece a Dios. Porque este pronombre, o bueno, más bien esta palabra de, esta parte de Dios se refiere a una posesión. Es un adjetivo posesivo, ¿sí? De Dios. Es decir, que esta familia es posesión de Dios. Cristo pagó mucho por esta familia y Cristo y Dios están íntimamente ligados a esta familia. Así que lo que podemos definir es que lo que sentimos por la casa y lo que sentimos por la familia de este lugar, de tu iglesia local, es lo que sientes por Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes desligar a alguien, del resto de su familia. Tú no puedes decir, a mí me cae muy bien el papá, pero me chocan y me caen mal el resto de la familia y no quiero tener nada que ver con ellos. Por ahí se dice, ¿no?, que cuando tú te casas con alguien, no te casas nada más con la persona, te casas con la familia. Y lo mismo pasa aquí, cuando tú y yo decidimos casarnos con Cristo, darle nuestra vida a Dios, nos casamos con Él y nos casamos con su familia también. Y la iglesia es la casa de Dios, es posesión de Dios. Así que no podemos desconectar uno del otro, no podemos amar al papá y no querer al resto de la familia. Así que cuando estemos en la iglesia, pensemos, este lugar, esta iglesia es la casa, es la familia que le pertenece a Dios y yo soy parte de esa familia y así tengo que verlo. Y después dice aquí, no nada más dice que es la casa de Dios. Esta es la primera frase que define nuestra identidad. Pero después dice que es la iglesia del Dios viviente. Y mira, la palabra iglesia es la palabra en griego eklesia. Y esto significa asamblea, congregación. Y también tiene una aplicación de ser llamado a salir
para reunirse en esta asamblea. De hecho, esta palabra se ocupaba no solamente en un enfoque religioso, sino inclusive en un enfoque político o para tratar algún asunto social. Entonces, cuando se convocaba a la gente para que saliera a su casa y se congregara en un lugar en particular para tratar algún asunto, a ese grupo de gente, a esa asamblea, se le conocía con el nombre de eclesia. Y es la palabra que se repite en todo el Nuevo Testamento para definir a la iglesia. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la iglesia es una asamblea, la iglesia es una congregación. Hoy en día la iglesia se ha convertido, en vez de un llamado a salir, un llamado a encerrarse. Ahora la iglesia está encerrada, cada uno en su casa. La única conexión es a través de redes sociales, y eso sí se le puede llamar conexión, pero eso no era lo que estaba precisamente en el corazón de Dios. Si no, no hubiera usado este concepto, no se hubiera usado este término tantas veces en el Nuevo Testamento. La iglesia fue llamada a salir de su espacio, de su casa, y a poder congregarnos juntos. Y mira, a lo mejor tú me puedes decir, bueno, es que la iglesia de Cristo es universal. Sí, yo sé, y lo sabemos todos. Pero mira, en el Nuevo Testamento constantemente podemos encontrar versículos que dejan implícito el hecho de que Dios quiere que su pueblo se congregue. Y te puedo decir muchos, solo voy a mencionar 3 o 4 ejemplos. En Mateo 18, cuando Jesús está instruyendo a sus discípulos acerca de la disciplina que se debe aplicar a una persona que está en pecado, Jesús les explica a sus discípulos: si alguien está en pecado, repréndanlo en privado, y si no escucha, llamen a 2 o 3 testigos, y si no escucha, dice que se le avise a la iglesia. Se le avise del pecado de esta persona a la iglesia. Y no creo que Jesús se estuviera refiriendo a la iglesia universal, porque entonces tendríamos que publicar el pecado de esa persona en Facebook o en YouTube. Y no creo que haya sido el contexto o el sentido que Jesús quería hablar. Él estaba hablando de una iglesia local, de un grupo de gente. Y miren, Hebreos 13:17 dice la palabra: obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Un pastor vela por las almas de su congregación. Un pastor no puede velar por las almas de toda la iglesia universal. Entonces ahí podemos ver también el corazón de Dios para que en que su iglesia se congregue. Y después, más adelante en ese mismo libro, antes en Hebreos 10 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No quiero que te sientas apedreado con este versículo. Pero aquí nos dice la palabra: no dejes de congregarte. Y en Hechos 13, ahí vemos al principio del capítulo en Hechos capítulo 13, vemos ahí el inicio del ministerio de Pablo. Y dice que estaban en la iglesia de Antioquía, y que ahí fue donde Pablo fue apartado para el ministerio, para ser un misionero, y que la iglesia lo bendijo, oró por él y lo envió a predicar el evangelio a muchos lugares. Y mira, yo no sé si tú has tenido oportunidad de leer todo el libro de Hechos, pero cada vez que Pablo terminaba un viaje misionero, él regresaba a su iglesia en Antioquía, que era como su iglesia local, su iglesia de corazón. Él regresaba ahí y les compartía a toda la iglesia todo lo que él había hecho en cada uno de sus viajes misioneros. Entonces, inclusive el gran apóstol Pablo tenía una iglesia local donde se congregaba. Y no nada más tenía una iglesia local, sino que él fundó iglesias. Vemos tantas cartas que él enviaba a las iglesias locales. La iglesia para Efesios, los Efesios, para los tesalonicenses, para los colosenses. Son cartas que él escribió para iglesias locales, que además les decía: vayan a la otra iglesia y léanle la carta también. Entonces, en toda la iglesia, el Nuevo Testamento, podemos ver que el corazón de Dios era porque la iglesia se congregara.
Por eso aquí habla de la iglesia y además dice que es la iglesia del Dios viviente. Somos un grupo de gente que nos congregamos, pero somos y pertenecemos a un Dios viviente, a un Dios vivo. Y eso, ¿sabes en qué nos convierte? En un grupo de gente viva. Si tenemos un Dios vivo, somos un grupo de gente viva. Él es la cabeza, una y otra vez la palabra lo dice, que Él es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. Y si la cabeza está viva, el cuerpo también está vivo. No podemos tener una cabeza viva en un cuerpo muerto. Entonces tú y yo somos parte de un grupo de gente viva. Y mira, aquí lo interesante es cuáles son las características de un ser vivo. ¿Cuáles son? Mira, un ser vivo crece. Un ser vivo se desarrolla. Un ser vivo madura. Un ser vivo se reproduce. Y esas son las características que nosotros necesitamos tener al ser parte de la iglesia viva, de un Dios vivo, de un Dios viviente. Mira, en Efesios 4:16 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, que es lo que te acabo de comentar. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica. Edificar habla también de crecimiento. Cuando edificamos una casa, la casa crece, ¿verdad? Y dice que el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Mira, la iglesia es un grupo de gente viva y por lo tanto es un grupo de gente que tenemos que crecer, que tenemos que reproducirnos. No podemos estancarnos. Tenemos que hacer un análisis, tú y yo, en nuestra vida. Y si en nuestra vida estamos estancados y no hay nuevas experiencias con Dios, si no nos hemos reproducido en otras personas que ahora también están conociendo a Cristo, entonces nuestra función, nuestra identidad como Cristo no se está cumpliendo. Porque somos la iglesia del Dios viviente, de un Dios que inyecta vida, que es la fuente de vida, y tenemos todo lo que necesitamos para crecer, para madurar, para reproducirnos. Por eso la importancia de ser parte activa de la iglesia, de saber cómo conducirnos siendo lo que somos, la iglesia del Dios viviente. Y mira, esta última frase que usa Pablo al hablar a Timoteo acerca de la iglesia, dice que es columna y baluarte de la verdad. Y esto no solamente habla de la identidad de la iglesia, sino que también habla de la función, de nuestra función como iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad. Mira, es muy interesante que Pablo haya utilizado estos dos conceptos justamente en la carta que le escribe a Timoteo, a Timoteo que está en Éfeso. Porque mira, en Éfeso existía un lugar, un edificio, una estructura conocida como el templo de la diosa Diana o Artemisa, como la llamaban los romanos. Diosa la llamaban los griegos y los romanos le decían Artemisa. Y aquí en esta ciudad de Éfeso era donde estaba el templo a Diosa. Este templo era una estructura magnífica. Imagínate, fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo y existía en esta época en la que se desarrolla esta porción que estamos leyendo. Y esta era una estructura enorme que estaba sostenida justamente por columnas. En particular eran 127 columnas de mármol y cada una de ellas cubiertas, algunas así cubiertas de oro, otras cubiertas de piedras preciosas. Era una estructura impresionante y esas 127 columnas eran las que sostenían ese templo
que era en honor a esta diosa. Entonces, yo casi puedo estar segura que cuando Pablo escoge justamente estas dos palabras, columna y baluarte, porque baluarte lo que significa es soporte, es base. Si vemos el original griego, la palabra es edraioma, que es soporte, es base. Entonces, cuando Pablo escoge estas dos palabras, columna y baluarte, estoy segura que a su memoria, a su cabeza, vino justamente esta estructura del templo de Diana con sus 127 columnas sosteniendo esta estructura, pero no nada más sosteniéndola, sino que además exaltándola, levantándola como la magnificencia que era, como la belleza que era, para que todos los que vieran se impactaran. Entonces, y era una estructura y era un templo a una diosa falsa, a una diosa muerta. Entonces, yo casi estoy segura que Pablo pensaba, si esas columnas sostienen una estructura que sirve para exaltar a una diosa que no es real, ¿cuánto más nosotros como iglesia tenemos que ser columnas que exalten y que sostengan la verdad de Cristo? Por eso Pablo dice, somos columna y somos baluarte de la verdad. Somos los que sostenemos la verdad, somos los que exaltamos a Cristo. Porque Jesús en Juan 14 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces al Pablo decir, nosotros como iglesia somos las columnas que sostienen, que mantienen, que levantan la verdad. Lo que está diciendo es, somos nosotros, la iglesia de Cristo, los que levantamos a Cristo, los que lo sostenemos, los que lo exaltamos para que todo mundo lo pueda ver, para que todo mundo lo pueda conocer y todo mundo se pueda gloriar e impactar al conocerlo. La iglesia no es un bonito club social. La iglesia no está para que podamos sentirnos felices. Muchos tenemos esa mentalidad. ¿Qué voy a obtener si me uno a la iglesia? Si me hago miembro de la iglesia, ¿qué voy a sacar de provecho? Ay, sí, voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga, para que me vaya bien en la vida, para que me arregle mis problemas. O al revés, ya me voy de esta iglesia y me voy a ir a otra porque aquí no me cuidan como yo quiero, porque aquí no recibo lo que quiero, porque aquí no me dan lo que yo necesito y no me atienden. Hermano, esa no es la función de la iglesia. La iglesia es columna y es sostén de la verdad. Nuestra función como iglesia es levantar. La iglesia de Cristo, es decir, tú y yo, existimos para sostener, para defender, para proclamar, para preservar la verdad, para preservar a Cristo. Y si la iglesia, si tú y yo abandonamos la verdad, si tú y yo abandonamos esta función, esta misión, este propósito, entonces dejamos de ser iglesia. Si nosotros tenemos el objetivo de ser felices, si tenemos el objetivo de venir a la iglesia para que me vaya bien, para que mis problemas se resuelven, estamos perdiendo el enfoque. Esa no es la función de la iglesia. La iglesia es una columna, la iglesia es un sostén, es algo que exalta, que sostiene, que defiende, que preserva la verdad de Dios. Y mira, esto nos lleva a reflexionar en dos problemas. Problema número 1, ¿cómo vamos a defender y sostener una verdad que no conocemos? Acuérdate de la situación por la que estaba pasando la iglesia en Éfeso cuando Pablo escribe esta carta. Estaban atravesando por un bombardeo de herejías, de falsas doctrinas, mezclas de muchas corrientes, los griegos bombardeando ahí con el helenismo, con el gnosticismo, y luego los judaizantes también bombardeando con las prácticas de la ley, y por otro lado el evangelio. Había muchos maestros falsos infiltrados en la iglesia, estaban confundiendo a los congregantes, y a Pablo realmente le afectó esta situación, le preocupó. ¿Por qué? Porque si la columna que sostiene la verdad no está firme, todo se derrumba.
Por eso envía a Timoteo y le dice, pon orden, llévales el evangelio puro, llévales la verdad, que la gente pueda recibir la sana doctrina, que la gente conozca la verdad. ¿Cómo es que eran engañados? Porque no conocían la verdad. Cuando conocemos la verdad, no somos engañados, hermano. Es como hemos puesto este ejemplo en otras ocasiones. ¿Cómo capacitan a los de la FBI para identificar, a los agentes de la FBI, cómo los capacitan para identificar un billete falso? Simplemente, muy fácil, los ponen a estudiar un billete auténtico detalle a detalle. Cada partícula minúscula del billete auténtico tienen ellos que conocerla a la perfección. De tal manera que en cuanto a sus manos llegue un billete falso, lo puedan detectar y lo puedan rechazar. Lo mismo pasa con la verdad. Cuando tú y yo conocemos la verdad y llegan con falsas doctrinas, inmediatamente las rechazamos. Y así es como nos convertimos en columnas de la verdad, en columna y en baluarte. Cuando conocemos la verdad, cuando la dominamos, como decía la palabra de Dios, trazamos bien la palabra de verdad. Le decía Pablo también a Timoteo, usa bien, obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así tenemos que ser tú y yo, usando bien la palabra de verdad, conociéndola. La palabra de Dios dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? A través de la palabra. A través de la verdad, conociendo la verdad. ¿Cómo vamos a defender la verdad? Conociéndola. Y el segundo problema al que nos enfrentamos es la dilución de la verdad. La verdad diluida. La verdad diluida. Hoy en día la iglesia se está diluyendo. Hemos dicho, en vez de extender el reino, estamos extinguiéndolo. En vez de extenderlo, lo extinguimos. Y la verdad se está diluyendo. ¿Y qué pasa cuando la columna se diluye? La estructura cae, la estructura se derrumba. Mira, en Mateo 5, versículo 13, conocemos esta porción perfectamente bien. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si se ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y va más allá Jesús y dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Esa es nuestra misión, ser la sal, ser la luz, ser la que le pone sabor a esta tierra. Mira, la tierra, la sociedad está en un caos total, está en una crisis total, se está destruyendo a sí misma. ¿Y sabes qué es lo único que sostiene un equilibrio en esta tierra? La iglesia de Jesucristo. La palabra dice en Romanos que la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esta creación, este mundo gime por la maldad, gime por la destrucción. ¿Y qué es lo que sostiene un equilibrio, lo que sostiene un balance? La sal, tú y yo, la luz. Es la que se levanta en medio de las tinieblas. Pero si nosotros nos empezamos a diluir, nosotros que somos las columnas, nos empezamos a diluir, empezamos a abrazar las nuevas filosofías, las nuevas corrientes, las empezamos a creer, las empezamos a abrazar. ¿Sabes qué va a pasar? Va a caerse la estructura, va a derrumbarse. Tenemos que ser fieles a la verdad, hermano. Fieles, abrazarla, creerla, defenderla, encargarnos de que la verdad se proclame, de que la verdad se conozca, de que la verdad se preserve. Si nosotros nos diluimos en las corrientes de este mundo, ¿dónde va a quedar
la verdad. Si nosotros que somos la sal perdemos el sabor, si nosotros que somos la luz nos extinguimos con todas las corrientes de este mundo, ¿dónde va a quedar la verdad? Se va a perder. Mira, quiero leerte una frase, quiero compartirte una frase que me gustó mucho. Y dice así: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad. Y esta frase la dijo un hombre que se llamaba Juan Hus. Tal vez tú has oído de él. Este hombre, por allá por el año 1500, más o menos 1400, finales de 1400, era un sacerdote católico. Pero al estudiar la palabra, al estudiar las escrituras y al detectar la falsedad de las doctrinas de la Iglesia Católica Apostólica Romana de su época, él decidió levantar la voz. Él decidió defender y predicar la verdad. ¿Sabes qué le costó eso? Número 1, la excomunión. Lo expulsaron de la iglesia y le dijeron: tienes que retractarte de lo que estás predicando. Y al él negarse, entonces ¿sabes qué le pasó? Lo quemaron en la hoguera por predicar la verdad, por defender la verdad. Pero ¿sabes qué logró ese hombre? Ese hombre que defendía la verdad logró impactar a otro hombre, también un monje católico, que se llamaba Martín Lutero. La vida de Juan Hus impactó a Martín Lutero de tal manera que años más adelante decide levantarse contra las mentiras del sistema religioso y presentar 5 postulados: sola escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Un hombre que decidió levantarse a predicar la verdad, y cuando le dijeron retráctate, él dijo: no puedo porque mi conciencia está ligada a la palabra. Y no cayó, abrazó, sostuvo y defendió la verdad. ¿Y sabes qué pasó? Gracias a él y a otros hombres que tomaron esa misma postura, se dio la Reforma Protestante. Y ahora podemos tú y yo compartir la palabra de Dios y reunirnos en iglesias como la que tenemos. Y por si eso fuera poco, hubo otro grupo de gente a la que Juan Hus también impactó. ¿Sabes cómo se llamaba ese grupo de gente? Los moravos. Un grupo de jóvenes que al escuchar que en una isla del Mar Caribe había 40,000 africanos esclavizados, sintieron un gran deseo en su corazón de ir a compartirles la palabra de Dios. Pero no podían entrar a esa isla porque el cacique de esa isla prohibía cualquier tipo de evangelización. Estos jóvenes moravos sabían que solo había una manera para llevar el evangelio a esos 40,000 esclavos. Esa manera era convertirse ellos mismos en esclavos, poder entrar a esa isla para compartir el evangelio. Y sabían que al dejarlo todo e irse a esa isla, jamás volverían. El día que decidieron, el día que zarparon en su barco para ir a esa isla, despidiéndose de su familia con lágrimas en los ojos, sabiendo que jamás los iban a volver a ver, solo les gritaron: vamos a ganar para el Cordero la recompensa por su sacrificio. Gente impactada por un hombre, Juan Hus, que decidió amar la verdad, vivir la verdad, predicar la verdad y defender la verdad. Tú y yo somos columnas y somos baluarte de la verdad. Defendámosla, preservémosla, guardémosla, vivámosla, porque así el Cordero recibirá la recompensa por su sacrificio.